Yo titulé este mensaje, para que vamos a dar lectura a la palabra y nos vamos a disponer a escuchar todo lo que el Señor quiere hablarnos en este día, amén. Y yo titulé este mensaje en esta mañana: la oposición es permanente a los hijos de Dios. La oposición es permanente a los hijos de Dios. Muchas veces uno decimos: ¿por qué tanta oposición en mi vida? ¿Por qué tanta oposición? ¿Usted quiere saber por qué tanta oposición? Escuche el mensaje. Porque la oposición tiene que ver con la manera en que muchas veces nosotros no podemos entender, pero que sí Dios está obrando en nuestras vidas. Entonces hay cosas que nosotros debemos empezar a entender, y esto nos lleva a esta porción de las Escrituras que veníamos haciendo del libro de los Hechos, y vimos cómo Pablo y Bernabé, ya Juan Marcos se ha ido y queda Pablo y Bernabé, y ellos están predicando en la iglesia de Antioquía de Pisidia, y están predicando en ese lugar para posicionarlos a algunos que quizás no estuvieron el viernes, y están predicando en la sinagoga un día de reposo, un día sábado, y mientras están predicando, que le dieron la oportunidad a Pablo de poder hablar, y él en ese momento empieza a apuntar su mensaje hacia Jesús, que es el Salvador y el único diseñador de toda la historia. Y Pablo empieza a hablar de Jesús y cómo fue la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Y en ese momento algo está sucediendo en la iglesia. Yo siempre digo, o muchas veces muchos dicen, que el mensaje o la palabra de Dios es como el fuego, amén, que a algunos los derrite y a otros los endurece. Eso es lo que tiene de particular el mensaje. Por eso muchas veces, a veces uno dice: bueno, pero yo llegué y el mensaje a mí no me hizo bien y a otro le hizo muy bien. Porque eso tiene la palabra. Muchas veces a uno lo ablanda ese corazón de cera y a otro lo pone duro frente a las cosas del Señor. Entonces, en ese momento, Pablo está predicando en la sinagoga, y en ese momento algo está ocurriendo, porque siempre tenemos que entender y saber que Dios está en control constante de todas las cosas que están ocurriendo en todos los ámbitos. Dios está en control absoluto. Y en ese momento algo empieza a pasar, porque había también en esa iglesia, en esa sinagoga, no solamente judíos de nacimiento, sino también prosélitos. Los prosélitos son los gentiles que se habían convertido al judaísmo y también tenían su sinagoga. Y vamos a agarrar el capítulo 13, versículo 42, para dar continuidad. Imagínense que vamos por el estudio número 41 del libro de los Hechos. Mire si no estamos estudiando, todavía ni siquiera llegamos a la mitad del libro de los Hechos. Ya hace 6 meses que estamos predicando este libro y creemos que nos van a quedar 6 meses más aproximadamente. Y dice así en el versículo 42, vamos a ir caminando en la palabra, en versículo a versículo. Y dice: y cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, que eran los prosélitos, le rogaron que el siguiente día de reposo, el sábado, les hablasen de estas cosas. Mira lo que estaba ocurriendo, mira lo que ocurrió con el mensaje que Pablo expuso de la palabra de Dios. Algo estaba haciendo Dios, que ya algunos de los que estaban ahí, algunos judíos y algunos prosélitos, estaban naciendo de nuevo, estaban creyendo a la palabra del Señor, la estaban recibiendo en su corazón, amén. Se da cuenta que la palabra está siendo predicada, en la misma palabra unos están naciendo, otros se están endureciendo. ¿Se da cuenta?
Por eso muchas veces uno dice, ¿cómo puede ser? Yo le estoy predicando y se cierra y no me quiere oír o no le interesa, amén. Porque eso no es algo que hacemos nosotros, eso es algo que hace Dios. Dios es el autor de todas las cosas. Entonces en ese momento dice que algo estaba ocurriendo porque estos gentiles, al terminar el mensaje, Pablo vienen y lo abordan y le dicen que por favor el sábado siguiente, ellos pudieran predicar la palabra de Dios a todos los que iban a ser convocados. Pero no solamente se quedaron con eso, dice en el versículo 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos, aquí estaban los dos, convertidos al judaísmo, piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé. No se quedaron con eso, sino que fueron detrás de ellos. Mire el hambre que esta gente estaba teniendo por las cosas de Dios. Y dice, y siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Estas personas que Pablo le dice que perseveren en la gracia, Pablo no le puede decir a alguien que persevere en la gracia si no ha nacido por la gracia. Amén. Así que se cree que estas personas ya ahí en ese mismo lugar, ellos ya habían nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Y estaban decididos a seguir a Jesús. Y estaban decididos a seguir la doctrina sana del Evangelio de Cristo. Y seguían a Pablo y Bernabé. Los estaban siguiendo como ovejas que siguen a su pastor. Estaban siguiendo a Pablo y a Bernabé para que les siguieran hablando de las cosas del Señor. Tenían deseo, tenían hambre. Eso muchas veces se ve en la gente. A veces hay personas que los invitas, los obligas a venir, pero siempre tienen una excusa, siempre tienen un porqué para venir a buscar del Señor, a oír la palabra del Señor. Y ¿sabe qué, mi hermano? Por más que nosotros hagamos lo que hagamos, si Dios no es el que despertó ese corazón para que ese corazón tenga hambre por Él, no hay nada que lo pueda hacer. No hay nada que lo pueda hacer. La gente que hoy está convocada aquí vino porque el Señor los trajo. No es porque entraron forzados, no es porque alguien los fue a buscar, no, porque es Dios el que permite que las cosas ocurran de tal manera. Es Dios el que hace las cosas, amén. Entonces estos judíos piadosos, estos prosélitos que iban detrás de Pablo y de Bernabé, hambrientos por la palabra de Dios, estaban deseosos de la palabra de Dios. ¿Cuántos se podrían gozar por eso, no? Amén, por estos convertidos, por estos que estaban naciendo de nuevo, por estos que estaban deseosos de caminar bajo la gracia de Dios. Pero mira algo. Pablo y Bernabé los persuadían a que perseveraran en la gracia, a que continuaran en el camino de Dios. Y fíjate algo, el siguiente día de reposo, esto pasó una semana, el siguiente día de reposo, el próximo sábado, mira lo que estas personas estaban haciendo. Estos que escucharon ese mensaje que Pablo y Bernabé entraron a la sinagoga, al final de leer la ley y leer el libro de los profetas, los invitaron a Pablo si tenía algo que decir, y Pablo se levanta y empieza a exponer el mensaje de Jesús. Algunas personas que estaban ahí empiezan a recibir con gozo el mensaje, la palabra de Dios, empieza a tocar sus vidas. Al terminar la reunión todos se despiden, pero esta gente los sigue y los incitan a que les sigan hablando del Señor. Pablo y Bernabé los motivan a que continúen en la gracia, a buscar a Jesús, el único autor y consumador de la fe. En ese momento algo ocurre, esta gente algo empieza a hacer, y es que esta gente empieza a hablar del Señor. Porque fíjate algo, dice,
Y al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Wow. Mira lo que estaba ocurriendo en Antioquía de Pisidia. Mira lo que estaba sucediendo. Dios estaba moviendo las aguas. Dios estaba obrando de una manera sobrenatural en ese lugar y algo estaba sucediendo. ¿Me está entendiendo? Que no es habilidad de hombre, sino que es el propósito de Dios cuando Él quiere, como Él quiere. Y estaba Dios moviéndose en ese lugar y la gente estaba expectante a ver qué se iba a decir, a ver qué iban a exponer, a ver qué iban a predicar. Y dice que casi todo el pueblo, se cree que, o la ciudad, se cree que en ese tiempo obviamente no era una mega ciudad como en estos tiempos. Era más que nada como pueblos hoy en día. Y si usted alguna vez estuvo en un pueblo o ha andado por algún pueblo, usted sabe que siempre cuando pasa algo en el pueblo, todo el mundo se entera, ¿o no? Cuando hay un evento en el pueblo, todos van corriendo a ver qué va a pasar, a ver quién viene, a ver quién llegó nuevo al pueblo. Bueno, esto estaba pasando ahí. Entonces se convocó y el pueblo estaba ahí reunido. Obviamente se cree que no fue dentro de la sinagoga porque se cree que había cientos o miles estaban ahí reunidos, porque dice casi todo el pueblo y se cree que ese pueblo tenía más de 12,000 habitantes en ese momento. Así que había muchos ahí reunidos en ese lugar, contentos, queriendo oír la palabra de Dios. Mira qué emocionante esto, ¿no? Mira qué lindo, tú de repente, no sé, te invitan un familiar y te dicen quiero que vengas y que nos compartas el mensaje de Dios, de lo que tú estás creyendo en Jesús, queremos conocerlo también, hay algo que nos está pasando en el corazón, queremos entregar nuestra vida a Dios. Y la gente se convocó en ese lugar, versículo 45, pero viendo los judíos, la muchedumbre, ¿qué les pasó? ¿Se llenaron de qué? ¿Se llenaron de qué? Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Qué increíble, ¿no? Mira el impacto que esto estaba teniendo, que la convocatoria que esto produjo en los judíos celo. Y muchas veces uno se pregunta el por qué Dios permite estas cosas. ¿Por qué Dios permite que esto que estaba tan lindo, que venía tan bien, que estábamos disfrutando, que no sé si alguna vez a usted le pasó, pero alguna vez usted se sintió de repente, me están saliendo bien las cosas, se está encaminando esto, aquello, lo otro, y de repente oposición. Y uno se pregunta el por qué esta oposición, por qué Dios permite. Ya lo pudimos ver en los primeros mensajes del libro de los Hechos, cómo estaba Pedro predicando y cómo cuando sanaron al paralítico y de repente la gente empezó a escuchar el mensaje, pero se levantó oposición. La pregunta es, ¿Dios no puede evitar la oposición? ¿Dios puede evitar la oposición? Sí. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios no evita la oposición? ¿Por qué Dios no evita los problemas en la vida del cristiano? ¿Por qué Dios no evita que las circunstancias adversas vengan a nuestra vida? ¿Será porque Dios nos forja en el calor de las pruebas? ¿Será porque el calor de las pruebas queman las impurezas de una iglesia que se está formando? Las pruebas forjan el carácter de las personas a tener un carácter moldeado a la manera de Dios y no a nuestra manera. ¿Será que las pruebas
debilitan el corazón del hombre para que Dios pueda glorificarse? ¿Será que Dios nos quiere en ese lugar para Él poder trabajar con nosotros? Yo creo que sí. Porque cuando uno lee la palabra de Dios y ve, Dios, hermano, Dios no evita el sufrimiento en la vida de los cristianos. Dios no lo evita. Dios utiliza el sufrimiento para hacernos a nosotros más fuertes en el Señor. Dios utiliza circunstancias adversas. ¿Para qué? Para marcar en nuestra vida el carácter salvador, redentor de Jesucristo. Si Él, el creador de todas las cosas, no lo evitó, ¿por qué Él lo evitaría en nosotros? Entonces esta gente, al ver lo que estaba sucediendo, se llenaron de celos. A esta gente lo invadió un celo en su corazón. Pero ¿qué fue lo que les invadió el celo? ¿Por qué les invadió el celo? ¿Porque eran dos abuelitas que se habían convertido? ¿Les invadió el celo porque era un ancianito que los seguía a Pablo y a Bernabé? Hermanos, si hubiese sido un ancianito que los seguía a Pablo y Bernabé, nadie hubiese dicho nada. Nadie hubiese opinado. Porque ¿sabe qué, mi hermano? A nosotros nos gusta gozarnos, burlarnos del fracaso de otros. Nos gusta. Nos gusta sentir que al otro le va mal para yo sentirme mejor. Quiero eso. Entonces, cuando ellos vieron que, no vieron que eran dos, vieron que eran muchos, les agarró celos. El celo nunca viene por el fracaso de alguien, el celo viene por el éxito de alguien. El celo se despierta cuando alguien empieza a tener éxito en un área que yo no tengo éxito. O que yo creo que no estoy a la altura de esa circunstancia. Entonces de repente empieza a crearse un celo por ver que al otro le va mejor de lo que yo quiero que me vaya. Y es duro, pero es la realidad. Lo que provoca el celo en el cristiano es ver el éxito del hermano. Pastor, eso pasa en el mundo, no, eso pasa en la iglesia. Eso pasa en los hijos de Dios. Porque ¿sabe qué, mi hermano? El celo es la reacción natural del cuerpo carnal caído que tenemos. Instantáneamente. Por eso es que después nosotros tenemos que luchar contra el celo. Porque naturalmente sale solo el celo. Cuando tú ves algo o a alguien en una situación que tú consideras exitosa, enseguida nace el celo. Por eso que nosotros debemos trabajar con nuestro corazón delante de Dios. Porque esta gente, hermano, estaba celosa de Pablo y Bernabé, de lo que Dios estaba haciendo. Y eso pasa dentro de los cristianos. Muchas veces vemos que un hermano es promovido, vemos que un hermano es levantado para hacer algo, vemos que un hermano es utilizado por Dios y enseguida nos surge el celo. Nos molesta. Nos molesta ver que ese hermano está siendo usado. Nos molesta que esa persona esté llevando la atención que yo no tengo. Por eso decía el pastor Miguel Núñez, decía, hasta que no aprendamos a celebrar el éxito de otros, no estaremos listos para el reino de Dios. Nosotros tenemos que aprender a celebrar cuando otra persona le va bien. Cuando otra persona tiene lo que yo no tengo. Cuando otra persona está alcanzando lo que yo no alcancé. Pero a mí me molesta
Yo también quiero lo mismo, pero tengo que entender, como hablábamos el viernes, que por alguna razón Dios se lo está dando. Y si Dios se lo está dando, Dios es soberano. Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas, amén. Yo me voy a enojar con quien sea el presidente de la nación. No, porque lo pone Dios. ¿Me voy a enojar con lo que Dios hace? No, mi hermano. Amén. Así que imagínense, ahora cuando gane Fernández, vamos a celebrar todos con Nori. Eso lo decide Dios. Amén. No lo decidimos nosotros. Dios es el autor de todas las cosas. Entonces, ¿sabe qué, mi hermano? Esta gente estaba celosa por lo que estaban viendo. Ellos estaban celosos porque veían que a los otros le iban bien y a ellos no le iban tan bien. Nosotros tenemos que entender que lo que tenemos es porque Dios quiere que tengamos lo que tenemos. Porque Dios considera que lo que tenemos nos está ayudando para formar el carácter de Dios en mi vida. Y si Dios quiere que tengas algo más, Dios te lo dará. Y si Dios quiere que tengas algo menos, Dios te dará algo menos. Porque Dios considera y sabe Dios que lo que tú tienes, como decía Charles Spurgeon, si existiera un camino mejor, un lugar mejor donde yo debería estar, ya Dios me hubiese llevado. Porque Dios quiere lo mejor para mí. Dile al que está a tu lado, Dios quiere lo mejor para ti. Amén. Imagínese. ¿Cuántos creen que Dios quiere lo mejor para Vanessa? Por eso está acá. Está donde Dios quiere que esté, ¿me entiende? Si existiera algo mejor para ella, Dios ya te llevaría. Porque si no, entonces no estoy creyendo en la soberanía de Dios que controla todo. Estoy creyendo en que lo manejo yo bajo mi carácter, bajo mis circunstancias. Y Dios, bueno, Señor, quédate ahí, yo hago las cosas como quiero. No. Dios controla todo, mi hermano. Dios está en control absolutamente de todo, dice la palabra. Todo fue creado por Él y para Él, y Él está en control de todo. De los buenos y de los malos, Dios controla todo. Amén. Amén, iglesia, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Por eso yo tengo que aprender a celebrar lo que Dios está haciendo. Aunque Dios no lo esté haciendo conmigo, yo tengo que celebrar. Lo que pasa es que muchas veces me molesta cuando Dios está haciendo algo y no lo está haciendo conmigo. Y lo está haciendo con otros. Me molesta. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque somos egoístas, porque queremos que Dios lo haga solamente conmigo. Y Dios me tiene que enseñar a mí a amar al Señor y amar a su obra. ¿Conmigo o sinmigo? Pues yo tengo que entender que es Dios. Si Dios está permitiendo bendecir a aquel hermano, gloria a Dios, Dios lo está bendiciendo, tengo que celebrar. ¿Y sabe qué, mi hermano? Cuando el celo invade, lo que ocurre es lo que le hicieron a Pablo. Llenos de celos, le rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. La persona que está celosa no quiere que tú tengas éxito. Entonces lo que hace es constantemente contradecir lo que tú dices. Tú dices blanco, el otro dice negro. Tú dices negro, él dice blanco. Todo el tiempo. Te contradice. Todo el tiempo te está contradiciendo. ¿Por qué? Porque le molesta donde vos estás. Entonces quiere de alguna manera que tú salgas de ese lugar. ¿Haciéndote qué? Haciéndote caer. Haciéndote ver mal. Entonces no quiere la persona. Mayormente, hermano, el que está viviendo un momento de éxito no va a estar
envidiando el éxito del que el otro tiene. No. Mayormente sucede que el que no está teniendo éxito envidia al que está teniendo éxito. No el que tiene éxito envidia al que tiene éxito. No, porque el que está teniendo éxito está en su mundo. Está disfrutando lo que Dios le está dando. Amén. Pero el que está pasando por un proceso le molesta. Que era lo que Dios quería mostrarle aquí a ellos. Que esta era la voluntad de Dios. Que este era el propósito de Dios. Este era el propósito de Dios. Y que Dios estaba aquí obrando. Y ellos, no. Le van a encontrar la quinta pata al gato. Hay algo que no me gusta. Hay algo que no me cierra. No, esto no me convence. No me gusta. No me gusta cómo está haciendo. No me gusta cómo está hablando. No me gusta. No, está mal. ¿Por qué? Porque el celo está obrando en mi corazón. Entonces yo tengo que eliminar eso. Yo tengo que luchar con eso. Amén. Por eso que muchas veces el celo lo que tiene es amedrentar a la otra persona. Y ¿sabe qué, mi hermano? Yo muchas veces me sentía amedrentado por el celo ajeno. ¿En qué sentido? Que el celo ajeno lo que hace es constantemente es hacerte sentir culpable. Es querer hacerte sentir de que estás equivocado, de que estás haciendo mal las cosas. Te la voy a hacer ver, te la voy a hacer notar. Y muchas veces uno empieza a sentirse mal. Yo muchas veces me sentí mal. Porque si me compraba un auto era porque la gente empezaba a decir, mira, se compró un auto. Y mira lo que tiene. Y nosotros no tenemos. ¿Se da cuenta que hay un celo detrás de eso? ¿Por qué? Mira como él tiene. Entonces vos llega un momento que hasta te compras algo y no querés esconderlo, ¿viste? Porque te sentís como hasta culpable. Porque el celo te hace sentir culpable. Te hace querer sentir culpable. Entonces vos estás diciendo, de cierta manera, querés anular la bendición de Dios porque Dios es el que te está bendiciendo, porque al fin de cuentas Dios es el que te bendice. Pero no lo querés hacer por el celo de los demás. Por eso esto nos deja una lección extraordinaria. Y dice que versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo. ¿Sabe lo que significa eso? Valentía. Denuedo, valentía. Fíjate, frente a la oposición, frente al celo, frente a la negación, frente a la crítica, frente a las cuestiones, Pablo y Bernabé, que estaban llenos del Espíritu Santo, tomaron valentía y siguieron el propósito de Dios. Lo siguieron. No te puedes dejar amedrentar, hermano, por la envidia, por el celo. No puedes dejarte amedrentar. Tú tienes que entender algo, que tú tienes que ser valiente y tienes que tomar eso para seguir adelante. Y si en este momento estás pasando por un momento glorioso del Señor, gloria a Dios. Y si no estás pasando, celebra por aquel que lo está pasando. Porque no se trata de ti, mi hermano. Se trata de Él. Amén. Yo recuerdo cuando recién empezamos, éramos 2 o 3 y nadie decía nada. Cuando empezamos a ser 30 ya empezaron a hablar. Cuando hacíamos un evento y venía alguien ya nos criticaba, ya el celo venía, ya nos hablaba, ya esto, aquello. Entonces llega un momento que vos decís, bueno, no hago más nada porque le molesta a la gente. No, a la gente le va a molestar siempre. Siempre le va a molestar. Tú tienes que estar celebrando lo que Dios está celebrando. Tú tienes que estar gozoso diciendo gloria a Dios, y Dios me está dando este momento, esta oportunidad de poder hacer algo para Él. Lo voy a hacer con gloria, lo voy a hacer con victoria porque es para el Señor. Pero no voy a dejar que esta situación me atemorice. No voy a dejar que esto me atemorice. Entonces dice que Pablo y Bernabé empezaron a hablar con denuedo, significa con más valentía. Cuando hay oposición, cuando hay crítica, tú tienes que ser más valiente. Tú tienes que ser más valiente. Tú tienes que ser valiente, tú tienes que
levantarte de ahí y decir: Señor, no me dejaré vencer por la envidia de otros. Y si tengo envidia, voy a renunciar a eso. Porque aquel que dice: no, mira, yo no tengo envidia por nadie, mentiroso. Mentiroso. Porque la envidia está siempre ahí. Por eso es que todo el tiempo nosotros tenemos que darnos cuenta algo, mi hermano, cuando se nos tocan las cosas que nosotros consideramos que son nuestras y nada es nuestro, es del Señor. Es del Señor. Amén. Es del Señor. Entonces, si las cosas son del Señor, el Señor las permite o las bendice, o el Señor hace como Él quiera hacerlas. Y eso lo vamos a ver en capítulos subsiguientes, cuando surge la discusión que habíamos hablado de Pablo y Bernabé, dos hombres piadosos, pero ocurre algo: se separan. ¿Y sabe por qué se separaron? Se separaron por Juan Marcos, que Bernabé lo quería llevar de nuevo al otro viaje misionero, que era el segundo viaje misionero, y lo quería llevar. Y Pablo dijo no. Y fue una discusión por cuestiones de cómo vamos a trabajar. ¿Y sabe lo que termina sucediendo? Bernabé se va con Juan Marcos y Pablo toma a Silas y se separan. ¿Quién tenía razón ahí? ¿Quién cree que tenía razón ahí? Bueno, ninguno tuvo razón. Se separaron bien, cada uno se fue por su lado, hicieron sus cosas. ¿Sabe quién tenía razón ahí? Pablo. ¿Sabe por qué? Porque el segundo viaje misionero de Pablo es registrado en el libro de los Hechos. Y ese viaje misionero trajo grandes ganancias para el reino de Dios. Se convirtió Timoteo, se convirtió Priscila y Aquila. ¿Y sabe qué pasó con Bernabé? Desapareció de la historia. Años después, Pablo los vuelve a recibir. A Bernabé y a Juan Marcos. ¿Por qué? Porque Bernabé no reconoció la autoridad que Dios le había dado a Pablo. Y él no fue y le dijo a Pablo: Pablo, mira, yo lo quisiera llevar a Bernabé. Y Pablo dice: no, todavía no está preparado. Porque realmente Juan Marcos todavía no estaba listo. ¿Y sabe lo que dijo Bernabé? No, yo creo que está listo. A mí también Dios me habla, a mí también Dios me usa. Está bien, yo te entiendo eso, pero no está bien esto. No, yo voy a hacer como yo quiera. Si tú no lo quieres llevar, yo voy a seguir mi camino, porque Dios también está conmigo. Y con el paso de los años, 12 años estuvieron separados. Y no se supo nada de Bernabé ni de Juan Marcos. ¿Se entiende? ¿Se entiende que Dios no es un Dios de desorden? Dios no pone divisiones. Dios no pone opiniones desencontradas. Amén. Es como que, no sé, de repente invitamos a Vanessa y de repente viene otro hermano y dice: no, yo no estoy de acuerdo con Vanessa. Yo no estoy de acuerdo porque no me gusta la cara que tiene. No estoy de acuerdo porque no me gusta cómo toca. Amén. Y bueno, pastor, ¿sabe cómo que yo no estoy de acuerdo? Me voy a ir de la iglesia porque yo no estoy de acuerdo. Porque a mí Dios me dijo que no estoy de acuerdo. ¿Y entiende que eso no está bien? Porque Dios no pone opiniones desencontradas. Amén. Si Dios quiso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Gloria a Dios. Darle gracias al Señor. Por algo el Señor lo está haciendo. Alabar al Señor. El Señor tiene el control y la autoridad. Dios sabe lo que está haciendo. Entonces le damos gracias al Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.
Pablo y Bernabé se llenaron del Espíritu Santo, estaban llenos del Espíritu Santo, y cuando uno se llena del Espíritu Santo, Dios te endosa con valentía. Dios te endosa con valentía para hacer su voluntad. Y fíjate algo, y vamos a ir finalizando. Entonces Pablo y Bernabé, versículo 46, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, que era el pueblo de Dios, que era como Jesús había comenzado. ¿Se acuerda? Jesús empezó por el pueblo judío y después por los gentiles. Era lo que Dios había ordenado. Más puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna. ¿Se da cuenta? No está viendo las cosas con vida eterna, no está viendo las cosas con los ojos del cielo. Lo está viendo ¿con qué? Con la carne. Lo está viendo con las cosas terrenales. He aquí nos volvemos a los gentiles, dice Pablo. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra. Dios había prometido eso. Amén. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esto es importante. Fíjate lo que dice. Dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes fueron los que no creyeron? ¿Quiénes fueron los que no creyeron? Los que no estaban ordenados para vida eterna. ¿Se da cuenta? ¿Qué significa esto, pastor? Significa que el gran número de los que se convirtió ese día no tuvo que ver con Pablo, no tuvo que ver con Bernabé, no tuvo que ver con el mensaje que predicó, no tuvo que ver en la manera que él expuso la palabra de Dios, si era un teólogo, la homilética. No tuvo absolutamente nada que ver, no tuvo que ver la alabanza, la gracia, el pandero. No, mi hermano, dice que los que creyeron fueron los que de antemano ya Dios los había predestinado, que ya hemos hablado mucho de la predestinación. Los que creyeron fueron los que estaban ordenados, los que Dios había ordenado para vida eterna. Mira, búscame Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos 8:30, mira lo que dice. Que ya hemos estudiado el libro de Romanos también. Y mira lo que dice. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué quiere decir eso? A los que predestinó, llamó, a los que llamó, justificó, a los que justificó, glorificó. Glorificar es cuando la persona entra en vida eterna, que está glorificado delante del Padre. Predestinación es cuando Dios, antes de la fundación del mundo, Él, en su conocimiento y en su sabiduría, ya Dios sabía quién iba a ser salvo. Los llamó, ¿de qué manera? Cuando Pablo fue a predicar. Los justificó. ¿Qué significa? Los santificó en el proceso de santificación, mientras estamos en la vida siendo santificado, mientras Dios está quitando todo lo pecaminoso, todo lo carnal, todo pensamiento de celo, envidia, y teniendo una mente de Cristo, para entrar después en glorificación. Por eso dice, Pablo dice, y hacen bien en remarcar esto en el libro de los Hechos: todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron. Hermano, no podemos obligar a que alguien, no podemos forzar a que alguien crea cuando Dios. Por eso el otro día poníamos una frase en Facebook que decíamos: no importa cuánta gente hay en la iglesia, sino cuánta gente salva. Porque haber gente puede haber mucha. Tú puedes traer una banda de rock y se llena. Tú puedes ir a un recital. Hoy va un montón de gente convocada a ver a Maradona. Amén. Y porque hay un montón de gente no significa que sean salvos.
Los salvos son los que Dios ya predestinó. Por eso tú tienes que entender que tú fuiste predestinado antes que tú nacieras. Ya Dios había decidido cuándo tú ibas a nacer, en el momento en que tú ibas a nacer, dónde tú te ibas a criar, con quién te ibas a casar, cuántos hijos ibas a tener, cómo ibas a vivir, cómo te ibas a morir. Que te iba a pasar el camión por encima. Ya estaba todo arreglado. Por eso nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Porque mientras más hagamos la voluntad de Dios, más vamos a estar alineados con la gracia de Él.